Una mañana nublada se cernía sobre Asunción. Pesadas nubes plomizas prometían una lluvia que nunca llegó, creando una opresiva sensación de incertidumbre. Adelaida Menquello estaba sentada en el amplio salón de su casa, en un barrio de lujo de la capital paraguaya, agarrando nerviosamente su teléfono entre las manos. Al otro lado de la ventana, la ciudad hacía tiempo que se había despertado, llenándose del ruido de los coches y las voces de los transeúntes, pero Adelaida no parecía darse cuenta. Sus pensamientos estaban muy lejos, inmersos en su propio matrimonio que parecía estar a punto de estallar. Finalmente, decidió marcar el número de su hija. El tono de llamada resonó en el auricular con una lánguida espera. Adelaida se arregló nerviosamente un mechón de pelo oscuro, tocado de canas, que tan cuidadosamente había enmascarado con colores caros. A sus 45 años, seguía siendo una mujer atractiva, con unos expresivos ojos marrones y una figura escultural. Pero últimamente el espejo reflejaba sin piedad las nuevas arrugas que habían aparecido alrededor de sus ojos, las marcas de las noches en vela y la tensión constante. «Mamá, hola, ¿qué pasa?». La voz de Mireya sonaba preocupada, como si su hija ya estuviera anticipando una conversación difícil. «Hola, cariño». Adelaida trató de tranquilizar su voz, pero no funcionó bien. «¿Por qué tiene que pasar algo enseguida? Solo quería oír tu voz». «Mamá, te conozco. Nunca llamas tan temprano sin motivo. ¿Es algo con papá?». Adelaida suspiró pesadamente. Mireya siempre había tenido la asombrosa capacidad de leerla como a un libro abierto. Esa perspicacia era aterradora a veces, pero probablemente era lo mejor ahora. «Mireya, no sé qué está pasando», pronunció finalmente Adelaida, dándose por vencida. «Tu padre es como si se estuviera alejando de mí. Cada día, 1 centímetro cada vez. Llega tarde, se va temprano. Constantes llamadas telefónicas que le hacen retirarse a otra habitación. Casi nunca le veo, y cuando estamos juntos, es como si estuviera en algún lugar lejano». Se hizo el silencio al otro lado del cable. Adelaida podía imaginar a su hija frunciendo el ceño mientras pensaba en lo que había oído. «¿Quizá tiene problemas con el restaurante?», sugirió finalmente Mireya. «Ya sabes que siempre se toma todos los asuntos de trabajo como algo personal». «Ojalá», sonrió Adelaida con amargura. «El restaurante está prosperando más que nunca. Este verano han tenido ingresos récord. No, no es el negocio. ¿Has hablado con él de eso?». «Lo intenté. Repetidamente. Pero él simplemente lo descarta. Dice que me lo estoy inventando, que estamos bien». Adelaide sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Pero puedo verlo, Mireya. Puedo sentir que algo va mal. 27 años de matrimonio no son ninguna broma. Conozco a tu padre mejor que nadie». Mireya volvió a guardar silencio y luego preguntó en voz baja. «¿Crees que tiene a alguien?». La pregunta sonó como un trueno. La propia Adelaida tenía miedo de preguntarlo, aunque el pensamiento la había atormentado durante mucho tiempo, manteniéndola despierta día y noche. «No lo sé», respondió con franqueza, «pero me temo que es posible». «Mamá, no te pongas nerviosa antes de tiempo». La voz de Mireya se volvió decidida. «Puede haber una explicación muy diferente. Papá siempre dijo que eras el amor de su vida». «Eso era antes, querida». Adelaida sintió que una lágrima traicionera rodaba por su mejilla. «La gente cambia, los sentimientos también cambian». «Mamá, escucha», Mireya habló ahora con firmeza y seguridad. «Vendré este fin de semana. Te lo prometo. Lo resolveremos juntos. Mientras tanto, intenta no sacar conclusiones precipitadas, ¿vale?». «Vale, cariño». Adelaida se enjugó una lágrima. «Tienes razón. Solo necesitaba hablarlo. Siento haberte cargado con mis problemas». «No seas tonta. Sois mis padres. Vuestros problemas son mis problemas». Hablar con su hija había calmado un poco a Adelaida,
aunque la ansiedad nunca abandonó su corazón. Miró el reloj y se levantó apresuradamente del sofá. En una hora empezaba su jornada laboral y tenía que hacer una importante presentación a unos posibles inversores. En Mercosur Logistics, donde Adelaida era directora de marketing, la valoraban por su profesionalidad y su visión para los negocios. En sus 15 años de servicio, había conseguido ascender desde un puesto de base hasta un cargo directivo, ganándose el respeto de sus compañeros y superiores. Duchándose rápidamente y vistiéndose con un estricto traje de negocios de color azul marino, Adelaida se maquilló cuidadosamente, ocultando las huellas de una noche en vela. Una última mirada en el espejo y se veía serena y segura, aunque por dentro se encogía de ansiedad. Así era Adelaida Menquello. Nunca mostraba debilidad en público, especialmente en el trabajo. Era el credo que la había ayudado a labrarse una carrera de éxito en un mundo en el que las mujeres tenían que demostrar el doble de competencia. Rodrigo aún dormía cuando ella salió de casa, o se hacía el dormido. Últimamente, ya no estaba segura de nada sobre su marido. Cerró tranquilamente la puerta del dormitorio y bajó a la planta baja de su espaciosa casa de 2 plantas. En la mesa de la cocina dejó el desayuno cocinado bajo una servilleta, una vieja costumbre que no podía abandonar a pesar del creciente distanciamiento. Al fin y al cabo, 27 años de convivencia no podían borrarse de un plumazo. Al salir, Adelaida respiró profundamente el aire húmedo de la mañana. Asunción se estaba despertando, las calles llenas de gente que se apresuraba a trabajar. Su Toyota Camry plateado estaba en el camino de entrada, brillando a la luz del sol matutino que se abría paso entre las nubes. Se puso al volante y cerró los ojos un momento para ordenar sus pensamientos. Hoy era un día importante y no podía permitirse distraerse con problemas personales. El trayecto hasta la oficina duró unos 30 minutos. El tráfico en Asunción empeoraba cada año. La ciudad se extendía y las infraestructuras no estaban a la altura de ese crecimiento. Finalmente, Adelaida aparcó en su lugar habitual, frente al moderno edificio de cristal y hormigón que albergaba la oficina de Mercosur Logística. «Buenos días, señora Menquello», la saludó el guardia al entrar, asintiendo con respeto. «Buenos días, Ramón». Adelaida sonrió al pasar por el torniquete. En el ascensor se concentró en la próxima presentación, repasando mentalmente los puntos clave. Las puertas se abrieron en la 12ª planta y Adelaida entró en un amplio despacho con ventanas panorámicas que ofrecían una magnífica vista de la ciudad y del sinuoso río Paraguay. Adelaida, justo la persona que estaba buscando, se acercó inmediatamente a ella Javier Ordóñez, director comercial y colega desde hacía muchos años. Era un hombre alto, de pelo moreno canoso y ojos penetrantes, que siempre irradiaba energía y entusiasmo. ¿Estás preparada para la batalla de hoy? Más que nunca, asintió Adelaida con seguridad dirigiéndose a su despacho. Javier la siguió. Representantes de Inversiones Paraná ya han confirmado su presencia, incluido el propio Fernando Duarte, le informó Javier mientras entraban en el amplio despacho de Adelaida. Y ya sabes lo quisquilloso que es con los detalles. Lo sé. Adelaida encendió su ordenador y sacó una carpeta de documentos de su bolso. Por eso comprobé 2 veces cada cifra de la presentación. 3 veces. Javier la miró atentamente. ¿Estás bien? Pareces un poco tensa. Estoy bien. Adelaida apartó la mirada, fingiendo estar ocupada con los papeles. Es que no he dormido mucho. Es habitual antes de las reuniones importantes. ¿Estás segura? Llevamos casi 10 años trabajando juntos, Adelaida. Me doy cuenta cuando algo va mal. Ella levantó la vista y se encontró con su mirada preocupada. Javier siempre había sido un colega atento, a veces incluso demasiado. En un momento dado, hace unos años, llegó a sospechar que le tenía algo más que respeto profesional. Pero nunca había sobrepasado sus límites,
y ella se había comprometido incondicionalmente con su matrimonio, al menos hasta hacía poco, cuando las dudas habían empezado a erosionar su confianza. «De verdad, Javier, está bien», dijo ella con firmeza. «Centrémonos en la presentación. Solo tenemos 2 horas para prepararla». Él asintió comprensivo, sin insistir más. «Lo que tú digas. Anoche repasé tu presentación. Es impecable, pero pensé que valía la pena añadir más información sobre nuestros planes para ampliar nuestras rutas hacia Bolivia. Duarte estaba especialmente interesado en ese destino». Las 2 horas siguientes pasaron volando en febril preparación. Adelaida estaba completamente inmersa en su trabajo, olvidando temporalmente sus problemas personales. Era su salvación últimamente. El trabajo era una distracción, una sensación de control y tranquilidad de la que carecía en casa. La sala de reuniones se iba llenando de gente. Los representantes de Inversiones Paraná, una gran empresa de inversiones con la que Mercosur Logistics planeaba una cooperación a largo plazo, ocupaban sus puestos en la larga mesa. Entre ellos destacaba Fernando Duarte, el director general, conocido por su agudeza mental y su inflexible sentido de los negocios. «Buenas tardes, honorables colegas», comenzó Adelaida, de pie ante el proyector. Su voz sonaba segura y profesional. «Hoy les presentamos nuestra estrategia de rutas logísticas para los próximos 5 años, con especial atención a la región del Mercosur». La presentación duró casi 2 horas. Adelaida expuso metódicamente la estrategia, respondió a preguntas y despejó dudas. En un momento dado, Duarte formuló una pregunta especialmente peliaguda sobre la rentabilidad de las nuevas rutas, pero ella también estaba preparada para eso, proporcionando un análisis detallado de los riesgos y oportunidades. «Impresionante, señora Menquello», comentó Duarte al final de la presentación. «Parece que su empresa se ha preparado seriamente para este proyecto. Nunca ofrecemos a nuestros socios soluciones mal concebidas», replicó Adelaida con dignidad. A la parte formal siguió un almuerzo de negocios en el que se siguieron discutiendo los detalles en un ambiente más informal. Adelaida consideró que la presentación había sido un éxito, pero Duarte prometió comunicar una decisión definitiva dentro de una semana tras consultar con su consejo de administración. «Has estado genial», la elogió sinceramente Javier cuando los últimos comensales abandonaron el restaurante. Duarte quedó impresionado. Pude verlo en sus ojos. «Gracias», sonrió cansada Adelaida. La tensión del largo día empezaba a pasarle factura. «Espero que tengas razón. Este contrato es muy importante para la empresa». «No solo para la empresa», puntualizó Javier. «Si lo conseguimos, tu ascenso a director general adjunto está prácticamente garantizado». Adelaida asintió. Aquella perspectiva que le había parecido tan deseable no hacía mucho, ahora no le despertaba el mismo entusiasmo. Un ascenso significaría más responsabilidad, más tiempo en el trabajo y menos en casa, aunque, dada la situación actual, quizá fuera lo mejor. «No pareces muy entusiasmada con esa perspectiva», comentó Javier, mirándola atentamente. «Solo estoy cansada». Adelaida le quitó importancia. «Ha sido un día muy ajetreado. Tomamos una copa de vino, celebramos el éxito de la presentación. Podrías relajarte un poco». Adelaida se lo pensó un momento. Antes habría dicho que no, corriendo a casa con su marido. Pero ahora, Rodrigo probablemente volvería a quedarse hasta tarde en el restaurante, como hacía a menudo últimamente, o tal vez se quedaría en otro sitio. «¿Sabes por qué no?», decidió ella. «Una copa». Eligieron un bar pequeño y acogedor, no lejos de la oficina. Adelaida pidió una copa de vino blanco, Javier optó por un whisky con hielo. Al principio, la conversación giró en torno al trabajo. Hablaron de la reacción de Duarte, de las posibilidades de un contrato, de los planes de la empresa. «¿Sabes, Adelaida?», dijo Javier de repente, dando un sorbo al whisky.
Llevo mucho tiempo queriéndote decir, ¿no crees que te mereces más? ¿Qué quieres decir? Ella se tensó. En el sentido de reconocimiento por tus logros. Trabajas más que nadie en la empresa, consigues los contratos más importantes, pero González sigue manteniéndote en segundo lugar. Es un gerente justo, objetó Adelaida. Si merezco un ascenso, lo tendré. No se trata solo de trabajo, la miró Javier con una seriedad desacostumbrada. En la vida también es importante conseguir lo que te mereces. Adelaida intuyó que la conversación estaba tomando un cariz peligroso. Javier nunca se había permitido tales insinuaciones. Supongo que debería irme. Terminó su vino y empezó a hacer la maleta. Mañana es un día ajetreado. Adelaida, Javier le tocó suavemente el brazo. Lo siento si he dicho algo malo. Es que veo que no eres feliz. Y me importa. Ella le miró con atención. En los 10 años que llevaban trabajando juntos, habían desarrollado una relación especial, no romántica, pero más profunda que la meramente colegial. Confiaban el uno en el otro, se entendían a medias. Y ahora, en este difícil momento de su vida, su preocupación era conmovedora y aterradora al mismo tiempo. Gracias, Javier, dijo ella sinceramente, pero tengo que irme. Él asintió sin insistir y pagó por los dos a pesar de las protestas de ella. El viaje a casa duró más de lo habitual. El tráfico nocturno en Asunción era una pesadilla, sobre todo en las zonas céntricas. Adelaida encendió la radio, intentando distraerse de sus angustiosos pensamientos. Una melodía popular cambió a las noticias, pero no escuchó las palabras del locutor. Finalmente, giró hacia la tranquila calle donde estaba su casa. Para su sorpresa, el coche de Rodrigo ya estaba en la entrada. Por lo general, seguía en el restaurante a esa hora, sobre todo los martes, cuando tradicionalmente tenían noches especiales de comida paraguaya. Al aparcar junto a su Audi negro, Adelaida sintió una repentina oleada de determinación. Tal vez era el momento de mantener una conversación seria, sin gritos ni acusaciones, solo una conversación sincera entre dos adultos sobre lo que estaba pasando en su matrimonio. Al entrar en la casa, sintió el aroma de la comida cocinándose. Era aún más sorprendente. Rodrigo rara vez cocinaba en casa, prefería crear obras maestras culinarias en su restaurante. «Adelaida, ¿eres tú?» Su voz llegó desde la cocina. «Sí», dejó el bolso sobre la mesa del pasillo y se quitó la chaqueta. Rodrigo apareció en la puerta de la cocina limpiándose las manos con una toalla. Seguía siendo un hombre atractivo de unos 50 años, alto, de complexión robusta y con unas inconfundibles canas en las sienes que no hacían sino aumentar su encanto. Unos ojos oscuros, un poco cansados pero aún vivos, la miraron con cierta cautela. «Hoy llegas temprano», comentó Adelaida mientras se dirigía a la cocina. «Sí, he encargado a Pablo que se ocupe de la velada. Ya está preparado para arreglársela solo». Rodrigo volvió a la cocina donde algo se estaba guisando en una sartén grande. Creía que hacía tiempo que no cenábamos juntos. Adelaida se acercó y miró la sartén con interés. «¿Puchero? ¿En serio?» No pudo ocultar su sorpresa. El puchero, un plato tradicional paraguayo de carne y verduras, era su plato favorito. «¿Por qué no?» Rodrigo se encogió de hombros, removiendo el sabroso guiso. «Te encanta, y hace tiempo que no cocino para ti». Esta inesperada preocupación provocó en Adelaida sentimientos encontrados. Por un lado, era agradable ver tanta atención por parte de su marido. Por otro, debido a los recientes acontecimientos, no podía evitar preguntarse por las razones de este repentino cambio. «¿Qué bebemos?», preguntó, dirigiéndose hacia el armario de los vinos. «Ya he abierto un tinto, argentino, del lote que nos trajo Manuel el mes pasado». Adelaida asintió, sacando copas. Pusieron la mesa en el comedor, con manteles almidonados y velas, como en las ocasiones especiales.
Esto hizo que Adelaida se sintiera cada vez más recelosa. Normalmente, tales gestos por parte de Rodrigo significaban buenas noticias o confesión de algo. Cuando por fin se sentaron a la mesa y Rodrigo sirvió el vino en copas, Adelaida decidió iniciar una conversación. ¿Estás bien?, preguntó mirándole a los ojos. Sí, por supuesto, la miró un poco sorprendido. ¿Por qué? Es que esto es todo. Ella rodeó la mesa con la elaborada cena, las velas, el vino. Parece algo inusual para un martes. Rodrigo sonrió, dando un sorbo a su vino. ¿Necesito una ocasión especial para preparar una cena para mi mujer? Antes no, pero últimamente... Adelaida se quedó callada, eligiendo sus palabras. Últimamente, ¿qué? Su mirada se volvió más atenta. Últimamente apenas nos vemos, Rodrigo. Llegas tarde, te vas pronto. Apenas hablamos. Se recostó en su silla, claramente sin esperar este giro en la conversación. Tengo mucho trabajo, ya sabes. El restaurante requiere atención constante. Rodrigo. Adelaida le miró directamente a los ojos. Tú y yo llevamos juntos 27 años. Sé cuándo es solo trabajo y cuándo es algo más. ¿De qué estás hablando? Su voz se puso tensa. Estoy hablando de nosotros, de lo que pasa entre nosotros. Te estás distanciando, Rodrigo. Lo noto, y quiero saber por qué. Apartó la mirada, tomando otro sorbo de vino. Adelaida, estamos bien. De verdad. Es solo la edad, la rutina, el cansancio. Es normal en las parejas que llevan tantos años juntas. No, no es normal, objetó ella con firmeza. No para nosotros. Siempre hemos estado unidos. Siempre hemos sacado tiempo el uno para el otro, a pesar del trabajo y otros compromisos. La gente cambia, lo dijo en voz tan baja que ella apenas lo oyó. La noche del viernes había sido especialmente sofocante. Las nubes de tormenta que se habían cernido sobre Asunción durante todo el día no habían llovido, dejando la ciudad sumida en una pegajosa bruma de humedad. Adelaida estaba frente a la cocina, revolviendo la salsa para el chip guasu, una especialidad paraguaya de harina de maíz y queso. Cocinar siempre la calmaba, le daba la oportunidad de sumergirse en un ritual familiar, de olvidar temporalmente las ansiedades que habían llenado su vida en los últimos meses. Habían pasado varios días desde su difícil conversación con Rodrigo. Nada había cambiado. Seguía saliendo temprano y volviendo tarde, alegando un proyecto urgente de renovación en el restaurante. Adelaida no hizo más preguntas, pero su inquietud interior crecía día a día. Se sorprendió a sí misma comprobando su teléfono cuando se duchaba, mirando en los bolsillos de su chaqueta, buscando cualquier prueba que confirmara sus sospechas, y se odiaba por ello. El timbre de la puerta la sacó de sus cavilaciones. A Adelaida se le aceleró el corazón. Mireya había prometido venir hoy, pero no tenía que hacerlo hasta después de cenar. Se limpió rápidamente las manos con una toalla y se dirigió a la puerta. Allí estaba Mireya, una chica alta y delgada, con el pelo largo y oscuro recogido en un moño informal y los expresivos ojos que había heredado de su madre. A pesar del cansancio tras el largo viaje, una amplia sonrisa iluminó su rostro al ver a Adelaida. ¡Mamá!, exclamó Mireya lanzándose a los brazos de Adelaida. «Te he echado tanto de menos». «Yo también, cariño». Adelaida abrazó a su hija con fuerza, respirando el familiar aroma de su champú de jazmín. «Has llegado antes de lo que esperaba». «Me las arreglé para salir pronto del trabajo», explicó Mireya, entrando en la casa con una pequeña bolsa de viaje. «Pensé que cuanto antes llegara, mejor». Adelaida asintió comprensiva mientras cerraba la puerta. Mireya trabajaba para una gran empresa farmacéutica en Ciudad del Este, cerca de la misma frontera con Brasil, a casi 300 kilómetros de la casa de sus padres. Tras graduarse en la universidad en Asunción,
Recibió una oferta de trabajo demasiado buena para rechazarla y se mudó a pesar de las súplicas de sus padres para que se quedara en la capital. Huele delicioso, olfateó Mireya, dirigiéndose a la cocina. No me digas que estás cocinando chipaguazú. Claro que cocino, sonrió Adelaida siguiendo a su hija. Tu plato favorito, y también mbeju y queso. La cocina las recibió con aromas de especias y guiso. Mireya dejó el bolso en una silla y se acercó a la cocina, mirando con curiosidad las sartenes. Veo que aún recuerdas lo que me gusta, comentó contenta. ¿Cómo podría olvidarlo? Adelaida sonrió suavemente, volviendo a remover la salsa. Comías esto todos los fines de semana cuando eras pequeña. Mireya se sentó a la mesa de la cocina, observando atentamente a su madre. En su mirada se leía preocupación. ¿Cómo estás, mamá? ¿De verdad? Adelaida se quedó quieta un momento. Luego apagó lentamente el fuego bajo la salsa y se volvió hacia su hija. Quiso responder con el habitual «Estoy bien», pero las palabras se le atascaron en la garganta. El fingimiento nunca funcionaba delante de Mireya. «No lo sé», admitió con sinceridad, sentándose frente a su hija. «Estoy intentando averiguar qué está pasando, pero me siento perdida». «¿Dónde está papá?», preguntó Mireya, mirando a su alrededor como si esperara ver a su padre saliendo de la habitación contigua. «En el restaurante, por supuesto». Adelaida no pudo ocultar la amargura en su voz. ¿Dónde iba a estar sino un viernes por la noche? Mireya frunció el ceño, tamborileando con los dedos sobre la mesa, un hábito que había adquirido de niña cuando pensaba seriamente en algo. ¿Hablaste con él después de que habláramos? ¿Le preguntaste directamente qué pasaba? Lo intenté. Adelaida se levantó y se acercó al armario sacando copas de vino. Necesitaba algo para mantener las manos ocupadas. Lo niega todo. Dice que me invento problemas de la nada. ¿Y qué has notado exactamente? Además de que llega tarde y se va temprano. Mireya mantuvo una mirada atenta a su madre. Adelaida dejó los vasos sobre la mesa y sacó una botella de vino blanco de la nevera. Se ha vuelto más reservado, dijo mientras abría la botella. Se aleja constantemente para contestar al teléfono. Bloquea el teléfono con una contraseña, cosa que antes no hacía. A veces me despierto por la noche y le veo mandando mensajes a alguien, y cuando se da cuenta de que estoy despierta, apaga la pantalla. Mireya aceptó la copa de vino de manos de su madre y dio un sorbo pensativa. Es realmente sospechoso, admitió. Pero quizá haya alguna explicación inocente. Quizá el restaurante tiene problemas económicos y no quiere molestarla. No. Adelaida sacudió la cabeza con seguridad. He estado revisando las cuentas del restaurante. Ahora tienen los mayores beneficios de los últimos 3 años. Además, si ese era el problema, ¿por qué no me lo dijo? Siempre hemos compartido problemas. Mireya se mordisqueó el labio inferior pensativamente, otro hábito que Adelaida conocía bien. ¿Cuándo tiene previsto volver hoy? Prometió volver a las 7. Adelaida miró su reloj. Es decir, dentro de 1 hora. Le dije que vendrías. Bien, asintió Mireya. Entonces cenemos todos juntos primero, y luego intentaré hablar con él. Quizá me cuente algo que no te diga a ti. Adelaida miró a su hija agradecida. Mireya siempre había sido más sabia que sus años, capaz de encontrar un acercamiento a la gente, especialmente a su padre, que literalmente había tenido un corazón para ella desde que nació. Gracias, cariño, dijo en voz baja. Me alegro mucho de que hayas venido. Siempre vendré cuando me llames, mamá. Mireya apretó la mano de Adelaida. A ver, cuéntame, ¿qué hay de nuevo en tu trabajo? ¿Cómo va el proyecto con los inversores de Argentina? La conversación derivó hacia temas más seguros. El trabajo, los amigos de Mireya, las últimas noticias de la ciudad. Adelaida terminó de preparar la cena
y pronto la casa se llenó de los aromas de la cocina tradicional paraguaya que tanto gustaba a su familia. A las 7 menos cuarto oyeron abrirse la puerta principal. Rodrigo había vuelto exactamente cuando había prometido, lo que ya era una buena señal. ¿Hay alguien en casa? Llegó su voz desde el pasillo. «En la cocina», gritó Mireya, guiñándole un ojo a su madre. Se oyeron pasos rápidos, y un momento después, Rodrigo apareció en la puerta de la cocina. Parecía cansado, pero al ver a su hija se le iluminó la cara de auténtica alegría. «¡Mireya!», exclamó con entusiasmo abriendo los brazos. «¡Mi princesita!». Mireya saltó de la silla y corrió hacia su padre, abrazándolo con el mismo entusiasmo que antes lo había hecho su madre. «¡Papá! ¡No has cambiado nada! Y tú te has vuelto aún más guapa». Rodrigo sostuvo a su hija a distancia, contemplándola orgulloso. «Una auténtica mujer de negocios, como tu madre cuando era joven». Adelaida contemplaba la escena con sentimientos encontrados. Rodrigo siempre había sido un padre maravilloso, cariñoso, atento, dispuesto a darlo todo por su hija, y ahora, observando su alegre encuentro, sentía a la vez calidez y amargura. Fuera cual fuese su futuro con Rodrigo, Mireya no debía sentirse herida por sus problemas. «La cena está casi lista», dijo Adelaida volviendo a la cocina. «Rodrigo, por favor, ayuda a poner la mesa en el comedor». «Por supuesto», asintió él soltando a Mireya de su abrazo. «¿Qué vamos a comer hoy?» «Chipaguazú, mbejú y tu filete chimichurri favorito», contestó Adelaida sin darse la vuelta. Rodrigo silbó con aprobación. «Un verdadero festín. ¿Qué se celebra? ¿Necesita uno una ocasión para mimar a su familia?» Adelaida rechazó sus recientes palabras. Mireya pasó la mirada de un progenitor a otro, notando la tensión que se desataba entre ellos incluso en momentos como aquel. La cena transcurrió sorprendentemente tranquila. Hablaron del trabajo de Mireya, de su nuevo proyecto en la empresa farmacéutica, de sus planes para las vacaciones. Rodrigo habló de sus ideas para renovar el menú del restaurante, del auge del turismo en Asunción y de lo bueno que era para el negocio. Adelaida permanecía casi siempre callada y solo hacía algún comentario cuando se dirigían directamente a ella. Observaba a su marido, tratando de captar algo inusual en su comportamiento, alguna señal que confirmara sus sospechas, pero Rodrigo estaba como siempre, enérgico, carismático, entusiasta cuando hablaba de su restaurante. Después de cenar, pasaron al salón. Rodrigo se ofreció a abrir una botella de un vino especial que guardaba para ocasiones importantes. «¿Y qué ocasión es esa?», preguntó Adelaida cuando volvió con la botella y un sacacorchos. «La visita de nuestra hija, por supuesto», respondió Rodrigo, descorchando hábilmente la botella. «¿No es suficiente?». Mireya se sentó entre sus padres en el gran sofá, observando su interacción con creciente alarma. Lo que a un extraño le parecía un intercambio de frases normal, para ella, que conocía a sus padres de toda la vida, estaba lleno de tensión y reticencias subyacentes. «Bueno», empezó Mireya mientras Rodrigo servía el vino en copas, «¿qué os pasa a vosotros dos?». Rodrigo se quedó helado con la copa a medio camino de la boca. «¿De qué estás hablando, princesa?». «No finjamos que todo va bien», dijo Mireya con firmeza, mirando de un lado a otro a su padre y a su madre. «Veo que algo va mal entre vosotros dos. Apenas os dirigís la palabra». Adelaida bajó los ojos haciendo girar su copa de vino entre las manos. Rodrigo se revolvió incómodo en el sofá. «Mireya, querida», empezó en tono conciliador, «todas las parejas tienen periodos difíciles, sobre todo después de tantos años juntos». «No discutas, papá». Mireya fulminó a su padre con la mirada. «Mamá dice que llegas tarde, que te vas pronto, que estás todo el rato al teléfono. ¿Qué pasa?». Rodrigo lanzó una rápida mirada a Adelaida entre el reproche y la irritación. «Así que ya has hablado de mí», dijo con amargura. «Bien. No lo hemos hecho.
objetó Adelaida. Mireya solo me ha preguntado si estábamos bien, y yo fui sincera. ¿Y de verdad crees que algo no está bien? No era una pregunta, sino una afirmación. ¿Tú no? Adelaida por fin le miró directamente a los ojos. Apenas nos vemos, no hablamos. Cuando intento preguntarte qué te pasa, me das largas o me dices que todo va bien, aunque es evidente que no es así. Rodrigo respiró hondo y dejó el vaso sobre la mesita. Trabajo duro, Adelaida. El restaurante exige atención. El restaurante siempre ha exigido atención, replicó ella. Pero tú solías sacar tiempo para tu familia. Vale, intervino Mireya, viendo que la conversación estaba tomando un cariz peligroso. Vamos a calmarnos un poco. Papá, mamá está preocupada por algo. Realmente te has vuelto más distante. Lo noto hasta por teléfono cuando hablamos. Rodrigo miró a su hija y su rostro se suavizó. Siento si te he hecho preocupar, princesa. La verdad es que estoy planeando un gran proyecto, abrir un segundo restaurante, y quería que fuera una sorpresa para vosotras dos. Adelaida enarcó las cejas, sorprendida. ¿Un segundo restaurante? Nunca lo habías mencionado. Porque primero quería pensarlo bien, hacer un plan de negocio, buscar un local, explicó Rodrigo. Eso es lo que he estado haciendo en los últimos meses. Mireya parecía impresionada. Eso es maravilloso, papá. ¿Dónde estará el nuevo restaurante? En la zona turística, más cerca del río. Rodrigo se animó visiblemente. He encontrado el sitio perfecto con vistas al agua. El concepto será un poco diferente al de nuestro restaurante actual, más orientado a la cocina internacional, pero con un fuerte acento paraguayo. Adelaida escuchó sin interrumpir, pero una voz interior le dijo que aquella explicación era demasiado cómoda, demasiado suave. ¿Y por eso empezaste a bloquear tu teléfono con contraseña? Preguntó cuando Rodrigo terminó su entusiasta relato. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Qué? Nunca antes habías bloqueado el teléfono. Adelaida le miró directamente a los ojos. Y ahora de repente has decidido que necesitas privacidad. Hay documentos de negocios, contratos, secretos comerciales en el teléfono. Rodrigo se encogió de hombros, pero su mirada se desvió un momento. Una precaución normal para un hombre de negocios. Después de 20 años haciendo negocios sin esas precauciones, comentó Adelaida con escepticismo. Los tiempos cambian y las normas de seguridad también, replicó Rodrigo con firmeza. Sobre todo cuando se trata de un proyecto importante con una inversión seria. Mireya intuyó que la conversación se estaba calentando de nuevo y decidió intervenir. Creo que todo esto suena muy emocionante, papá. ¿Has pensado ya un nombre para el nuevo restaurante? Esa simple pregunta hizo que Rodrigo volviera a la vida y se sumergió en un relato de sus planes, ideas para el menú, el diseño interior. Adelaida escuchó en silencio, observando el entusiasmo de su marido, que parecía auténtico. Quizás estaba realmente equivocada. Quizás sus ausencias y su secretismo solo tenían que ver con el nuevo negocio. Pero una voz interior seguía susurrando dudas. Rodrigo nunca le había ocultado sus planes de negocio. Al contrario, siempre había sido la primera persona con la que había compartido ideas, a la que había pedido consejo. ¿Por qué ahora era diferente? En un momento de la conversación, Rodrigo sacó el móvil para enseñarle a Mireya fotos del espacio para el nuevo restaurante. Adelaida notó cómo introducía rápidamente la contraseña, tapando la pantalla para que ella no pudiera ver la combinación de números. Este pequeño gesto no hizo más que aumentar sus sospechas. La velada continuó. Hablaron de varias cosas, recordaron divertidas anécdotas del pasado de Mireya, hicieron planes para mañana. En apariencia, todo parecía perfecto. Una familia feliz reunida tras una separación, pero bajo esta imagen idílica, Adelaida sentía un creciente malestar. Cuando Mireya,
cansada del viaje y de la intensa velada, se retiró a dormir a su antigua habitación. Adelaida y Rodrigo se quedaron solos en el salón. «Gracias por volver a tiempo por el bien de Mireia», dijo Adelaida, recogiendo los vasos vacíos. «Te echó mucho de menos». «Yo también la eché de menos», respondió Rodrigo con sinceridad, ayudando a recoger la mesa. «Creció y se convirtió en una mujer maravillosa. Podemos estar orgullosos de ella». «Sí», convino Adelaida, dirigiéndose a la cocina. «En eso sí que somos afortunados». Acabaron de fregar los platos en silencio, él lavando, ella limpiando y ordenándolos como habían hecho todos estos años. La rutina, perfeccionada por décadas de convivencia, tuvo un efecto tranquilizador, y por un breve instante a Adelaida le pareció que las cosas podían mejorar, que aquella extraña frialdad entre ellos era solo temporal. «Rodrigo», empezó ella cuando terminaron con los platos. «Ese segundo restaurante, ¿por qué no me lo dijiste antes?» Él se limpió las manos con una toalla sin mirarla. «Ya te lo expliqué. Quería tenerlo todo preparado para que fuera una sorpresa». «En 27 años de matrimonio, nunca has hecho sorpresas como esta», comentó Adelaida en voz baja. «Siempre has compartido tus planes conmigo. ¿Quizá yo también tengo derecho a un cambio?» La irritación sonó en su voz. «No todo tiene que seguir igual que hace 20 años». Aquellas palabras hirieron a Adelaida. Se volvió hacia él, intentando ver en sus ojos lo que había habido antes: amor, franqueza, sinceridad. Pero Rodrigo apartó la mirada. «Estoy cansado, Adelaida», dijo, dirigiéndose a la salida de la cocina. «Ha sido un día muy largo. Creo que los dos necesitamos dormir». Adelaida lo miró marcharse, sintiendo como si un muro invisible hubiera crecido entre ellos. Antes, nunca se habían ido a la cama sin resolver sus diferencias, sin tener una charla sincera. Y ahora, apagó lentamente la luz de la cocina y subió al dormitorio. Rodrigo ya estaba en la cama, de espaldas a la pared y haciéndose el dormido. Adelaida se desnudó en silencio, se puso el camisón y se tumbó a su lado, sintiendo el frío vacío entre sus cuerpos que parecía agrandarse cada día. El sueño no llegaba. Adelaida yacía con los ojos abiertos, escuchando el silencio de la casa, roto de vez en cuando por el ruido lejano de la ciudad. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, sin darle descanso. La explicación de Rodrigo sobre el segundo restaurante sonaba plausible, pero entonces, ¿por qué el secretismo? ¿Por qué los teléfonos bloqueados, las llamadas sin respuesta, los regresos tardíos? Había aprendido a leer a su marido con los años. El sábado amaneció soleado, a diferencia de los días nublados anteriores. Adelaida se levantó temprano, mientras Rodrigo aún dormía. Salió silenciosamente del dormitorio y bajó a la cocina, donde encontró a Mireia preparando el desayuno. «Buenos días, mamá», sonrió Mireia mientras volteaba panqueques en la plancha. «Espero no haberte despertado». «No, cariño». Adelaida se acercó y besó a su hija en la mejilla. «Siempre me levanto temprano. Es una sorpresa encantadora verte cocinando». «Pensé que te merecías un descanso». Mireia le guiñó un ojo. «Además, quería acordarme de cómo hacer esas tortitas con mermelada de mango que siempre nos hacías los fines de semana». Adelaida observó con calidez cómo su hija se manejaba con destreza en la cocina. En momentos como este, podía verse claramente a sí misma en su juventud, los mismos movimientos, la misma concentración en las sencillas tareas domésticas. «¿Cómo has dormido?», preguntó Mireia, colocando las tortitas en los platos. «No muy mal», mintió Adelaida, ayudando a poner la mesa. «¿Y tú?» «Como asesinada», admitió Mireia. «Siempre es así en casa de mis padres, se duerme mucho mejor que en mi piso». Se sentaron a desayunar sin esperar a Rodrigo. La conversación fluyó con facilidad, comentaron los planes del día. Mireia habló de sus compañeros, de incidentes divertidos en el trabajo.
Por primera vez en mucho tiempo, Adelaida se sintió verdaderamente relajada. ¿Qué te ha parecido la explicación de papá?, preguntó Mireya inesperadamente cuando pasaron al café. Adelaida dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No sé, querida, suena plausible, pero no explica su extraño comportamiento, terminó Mireya por ella. Exacto, asintió Adelaida. Tu padre nunca fue un hombre reservado, sobre todo conmigo. Mireya removió el café pensativamente. Hoy hablaré con él, en privado. No tienes por qué involucrarte, querida, objetó Adelaida en voz baja. Es un problema de mi padre y mío. Mamá, Mireya la miró con seriedad. Sois mi familia, la única familia que tengo. No puedo quedarme sentada y ver cómo algo destruye vuestra relación. Había pasado una semana desde la visita de Mireya. La conversación entre hija y padre en la que Adelaida había puesto tantas esperanzas no había dado los resultados esperados. Rodrigo había conseguido convencer a Mireya de su versión. El segundo restaurante, los grandes planes, el deseo de sorprenderla. Incluso le mostró algunos documentos que confirmaban sus palabras. Mireya regresó a Ciudad del Este tranquilizada, convencida de que su madre solo estaba siendo demasiado imaginativa. Pero Adelaida seguía teniendo sus dudas. Tras la marcha de su hija, Rodrigo había vuelto a su horario habitual. Salidas tempranas, regresos tardíos, constantes llamadas telefónicas que contestaba al salir de la habitación. Y cuanto más observaba a su marido, más se convencía de que detrás de todo aquello había algo más que preocupaciones profesionales. El miércoles había sido especialmente difícil. Había habido una crisis tras otra en el trabajo. Un envío importante se había estropeado. Un cliente importante de Brasil había amenazado con cancelar un contrato. El sistema contable había fallado, perdiendo los datos del último mes. A las 5 de la tarde, Adelaida se sentía agotada. El dolor de cabeza que la aquejaba desde el almuerzo había empeorado y ni siquiera los analgésicos le ayudaban. «¿Quizá deberías irte antes?», sugirió Javier, asomándose a su despacho y viéndola masajearse las sienes. «Pareces agotada». «Tengo que terminar un informe para Duarte», objetó Adelaida débilmente, señalando con la cabeza el monitor donde brillaba una página inacabada. «Puede esperar hasta mañana», se acercó Javier, apoyando la mano en el respaldo de su silla. «Duarte no va a ninguna parte y tú estás al borde del agotamiento». Adelaida quiso objetar, pero en ese momento una nueva oleada de dolor le atravesó la sien. Javier tenía razón. De todos modos, no sería capaz de ser productiva en ese estado. «Vale», se rindió. Guardó el documento y apagó el ordenador. «Tienes razón, como siempre. Puedo llevarte», se ofreció Javier, ayudándola a hacer la maleta. «No, gracias». Adelaida negó con la cabeza, arrugando la nariz por el dolor que le causaba el movimiento. «Creo que un paseo al aire libre me ayudará. Además, el coche de Rodrigo está en reparación y hoy se ha llevado el mío». «¿Estás segura?». El pronóstico decía lluvia. «Estoy segura», sonrió Adelaida débilmente, cerrando la cremallera de su bolso. «Un poco de lluvia no me hará daño». Javier asintió a regañadientes, claramente preocupado. «Entonces, al menos coge mi paraguas». Insistió en que cogiera su gran paraguas negro y Adelaida no discutió, sabiendo que era una señal de atención importante para él. Al salir del edificio de oficinas, respiró profundamente el aire húmedo del atardecer. Pesadas nubes grises cubrían el cielo de Asunción, prometiendo un aguacero en breve. Normalmente, Adelaida volvía a casa en coche, evitando el tráfico tomando rutas alternativas, pero hoy no tenía más remedio que caminar o llamar a un taxi, y a pesar de su dolor de cabeza, la idea de caminar le parecía más atractiva. Decidió no tomar el camino habitual, sino una ruta más tranquila pero más larga por la calle Palma.
Esta ruta la llevó por el centro histórico de la ciudad, pasando por viejos edificios de la época colonial, pequeñas plazas acogedoras con fuentes y estatuas. Adelaida rara vez había estado en esta parte de la ciudad, aunque siempre le había gustado su ambiente, más tranquilo, más auténtico, lejos del bullicio del distrito comercial. Las primeras gotas de lluvia cayeron al pasar junto al Panteón de los Héroes, un majestuoso edificio de mármol blanco que albergaba los restos de los héroes nacionales de Paraguay. Adelaida desplegó el paraguas de Javier mientras seguía caminando a paso lento, saboreando los escasos momentos de soledad y silencio. Su dolor de cabeza fue remitiendo con el relajante sonido de la lluvia. Los pensamientos que llevaban todo el día revoloteando en su cabeza como avispas perturbadas empezaron a ordenarse. A lo mejor Mireya tenía razón y realmente estaba exagerando. Quizá Rodrigo estaba enfrascado en un nuevo proyecto empresarial. Quizá debería dejar de lado sus sospechas y confiar simplemente en el marido con el que había vivido durante casi 3 décadas. La lluvia se intensificó y Adelaida aceleró el paso al pasar junto a una hilera de cafés y boutiques que cerraban por la noche. Las luces ya ardían en algunos escaparates y se reflejaban en los charcos de las calles adoquinadas. La ciudad se hundía poco a poco en el atardecer, pasando del bullicio del día al ritmo más pausado de la noche. Al girar por la calle Presidente Franco, Adelaida se encontró de pronto frente a la fachada del Hotel El Gral, uno de los más caros y prestigiosos de Asunción. El edificio de 5 estrellas, con su elegante fachada de estilo colonial, destacaba entre las estructuras vecinas. Un portero impecablemente uniformado estaba de servicio en la entrada, ayudando a los huéspedes a bajar de los taxis bajo un gran toldo que los protegía de la lluvia. Adelaida se detuvo en el lado opuesto de la calle, esperando a que pasara una ráfaga de viento especialmente fuerte que casi le arranca el paraguas de las manos. En ese momento se abrieron las puertas del hotel y una pareja salió a la calle. El hombre vestía un traje de negocios oscuro y llevaba el cuello de la camisa desabrochado. La mujer, joven, delgada, con el pelo largo y rubio, le decía algo animadamente, agarrada a su brazo. Estaban bajo el toldo, claramente indecisos de salir a la calle bajo la lluvia. Adelaida se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. Incluso desde el otro lado de la calle, incluso a través de la lluvia, reconoció la silueta de su marido de forma inconfundible. Rodrigo le dijo algo a la joven, acercándose a su oído, y ella se rió, echando la cabeza hacia atrás, mostrando un cuello grácil. Adelaida sintió que el suelo caía bajo sus pies. El mundo que la rodeaba parecía perder claridad, borroso como una acuarela bajo la lluvia. Se agarró a la farola para no caer, incapaz de apartar la vista de la escena que se desarrollaba ante ella. Rodrigo y la joven seguían de pie bajo el toldo. Ahora ella le estaba explicando algo, gesticulando enérgicamente, y él escuchaba atentamente, sin soltarle la mano. Luego sacó su teléfono, el teléfono de ella, el teléfono de Adelaida, y empezó a marcar algo, sin dejar de sonreír a su compañera. La sensación de aturdimiento fue siendo sustituida por la ira. Una ola caliente de rabia surgía de su interior, desplazando a la conmoción y la incredulidad. Sin darse cuenta de lo que hacía, Adelaida se incorporó a la calzada, dirigiéndose directamente a la entrada del hotel. El conductor de un taxi que pasaba frenó bruscamente, tocando el claxon y gritando palabrotas, pero fue como si Adelaida no lo hubiera oído. Su mirada estaba fija en su marido y su joven acompañante, que por fin se dieron cuenta de que se acercaba. El rostro de Rodrigo cambió en un instante. La sonrisa despreocupada desapareció, sustituida por una expresión de sorpresa y pánico. Le dijo algo rápidamente a su acompañante, retirándose a lo más profundo del dosel como si esperara esconderse de la inminente tormenta. «¡Rodrigo!», gritó Adelaida, acercándose, ignorando la lluvia que le azotaba la cara.
Hacía tiempo que el paraguas de Javier había quedado olvidado en algún lugar. Rodrigo se enderezó, aceptando el inevitable choque. Su compañera cambió confusamente la mirada de él a la empapada Adelaida, claramente sin entender lo que estaba pasando. Adelaida, empezó Rodrigo, dando un paso adelante. No es lo que piensas. Esta trillada frase, pronunciada por los maridos infieles en todas las telenovelas, fue la gota que colmó el vaso. Adelaida cruzó los últimos metros que la separaban de su marido y se detuvo justo delante de él, respirando agitadamente, con el agua goteándole del pelo y de la ropa. ¿No es lo que pienso? Su voz sonaba con rabia y dolor. ¿Y qué es, Rodrigo? ¿Una reunión de negocios en un hotel de 5 estrellas? ¿Discutiendo el menú de tu segundo restaurante? La joven que estaba junto a Rodrigo parecía totalmente confundida. «Rodrigo, ¿quién es esta mujer?», preguntó con voz temblorosa. «¿Quién es esa mujer?», se hizo eco Adelaida desviando la mirada hacia ella. Ahora, de cerca, podía verla claramente. Joven, hermosa, de piel perfecta y labios brillantes pintados con carmín escarlata. Un carmín cuyos rastros eran ahora visibles en el cuello de la camisa de Rodrigo. «Soy su mujer, esposa desde hace 27 años. ¿Y quién es usted?». Los ojos de la chica se abrieron de golpe. ¿Esposa? Pero si dijo que estaba divorciado. Rodrigo intentó intervenir. «Celina, por favor, deja que te explique». «Celina», repitió Adelaida lentamente, memorizando el nombre. «¿Cuántos años tienes, Celina?». La chica parecía tan sorprendida que contestó automáticamente. «22». «22», sonrió Adelaide con amargura, volviéndose hacia su marido. «Es 2 años más joven que nuestra hija, Rodrigo». «2 años». El portero del hotel, que había observado la escena, tosió con delicadeza. «Señor, señora, ¿tal vez deberían continuar esta conversación en un lugar más privado?». «No», replicó Adelaida, manteniendo la mirada fija en su marido. «No tengo nada que ocultar. Mi marido, en cambio, parece tener muchos secretos». Un pequeño grupo de transeúntes ya se había reunido alrededor, atraídos por las fuertes voces. Rodrigo miró nervioso a su alrededor, claramente molesto por la creciente atención que suscitaba su escándalo. «Adelaida, por favor», había un tono suplicante en su voz. «Hablemos en casa. Te lo explicaré todo». «Ah». ¿Explicar? Adelaida podía sentir las lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia en su cara. «¿Qué me vas a explicar, Rodrigo? ¿Cómo sales con una chica que podría ser tu hija? ¿Cómo me mientes durante meses, inventándote una historia sobre un segundo restaurante? ¿Cómo me traicionas después de todos estos años?». Celina parecía cada vez más confusa y asustada. «No sabía que estaba casado», pronunció, volviéndose hacia Adelaida. «Juro que dijo que llevaba 5 años divorciado, que su mujer se había ido a otro». «¡Cállate!», gritó de repente Rodrigo, volviéndose hacia la chica. «¡Cállate y lárgate!». Celina retrocedió como si recibiera un golpe. Las lágrimas brillaron en sus ojos. «¿Así me hablas? Después de todo lo que me prometiste». Adelaida cambió la mirada de su marido a su amante, sintiendo la fría rabia crecer en su interior. «¿Y qué te prometió, Celina?», preguntó, sorprendida por la calma de su voz. La muchacha parecía darse cuenta ahora de la magnitud del engaño. Sus labios temblaron al responder. «Dijo que me amaba, que empezaríamos una nueva vida juntos, que abriría un restaurante para mí donde yo podría ser chef». «¿Un restaurante?». Adelaida se rió, pero la risa estaba llena de amargura. «Así que eso es lo que es este segundo restaurante, no para nuestra familia, sino para tu nuevo juguete». «No es un juguete», dijo Rodrigo de repente con firmeza, enderezándose. El miedo y la confusión de su rostro fueron sustituidos por determinación. «Yo sí la quiero». Aquellas palabras golpearon a Adelaida con más fuerza que cualquier bofetada.
sintió que algo se rompía en su interior, algo importante y frágil que había apreciado todos estos años. ¿Amor?, intervino ella en voz baja. Después de 27 años de matrimonio, ¿conoces a una joven y de repente te das cuenta de lo que es el amor? No lo entiendes. Rodrigo negó con la cabeza. Los últimos años entre nosotros ya no era un matrimonio de verdad. Solo vivíamos uno al lado del otro, como compañeros de piso. ¿Y de quién es la culpa? Adelaida sintió que la ira volvía a subir en oleadas. Te has vuelto distante, Rodrigo. Dejaste de hablarme, de compartir tus pensamientos, tus deseos. Te cerraste en banda y luego me culpaste de que nuestro matrimonio estuviera vacío. ¿Por qué dejaste de verme como un hombre?, gritó Rodrigo, ignorando a la creciente multitud de curiosos. Solo me veías como un padre para tu hija, un socio comercial, un hombre con el que era conveniente compartir hipoteca y facturas de la luz, pero no como el hombre que deseas, el hombre que admiras. Eso no es cierto, negó Adelaida con la cabeza, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Siempre te he querido, siempre te he apoyado, siempre he estado a tu lado. Pero dejaste de verme, repitió Rodrigo con terquedad. Y Celina lo ve. No solo ve lo que fui, sino también lo que puedo llegar a ser. Celina dio un paso inseguro acercándose a Rodrigo al oír su nombre, pero siguió manteniendo las distancias, claramente insegura de cómo comportarse en aquella situación. ¿Qué ve ella en ti?, me preguntó. Adelaida no pudo contener el sarcasmo. No me digas que es tu irresistible carisma, no tu dinero y tu estatus. No te atrevas a decir eso de ella. Rodrigo sonó amenazador en su voz. Celina es una cocinera con talento. Podría haber trabajado en cualquier restaurante de la ciudad, pero eligió el mío. Me ve como un mentor, una persona afín. Y un amante que es mayor que su padre, añadió Adelaida. ¡Qué historia tan conmovedora! Casi como un melodrama barato. Solo está celosa, dijo Rodrigo de repente con rigidez. Celosa porque es joven, guapa, llena de energía y pasión. Todas cosas que tú hace tiempo que desperdiciaste. Aquellas palabras golpearon a Adelaida bajo el aliento. Sintió físicamente su brutalidad, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho y se lo hubiera retorcido. La lluvia seguía cayendo a cántaros, pero ella no sentía frío, solo el fuego de la humillación y el dolor quemándola por dentro. Así que así es como piensas de verdad, pronunció cuando por fin pudo hablar. Adelaida. Rodrigo pareció darse cuenta ahora de lo que había dicho. Yo no... No pares. Adelaida dio un paso hacia él. Continúa. Dime toda la verdad. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo has estado viendo esto, chica, a mis espaldas? Rodrigo bajó los ojos, evitando su mirada. Casi un año. Un año, repitió Adelaida. Un año entero me mentiste todos los días. Un año que volvías a casa de tus encuentros con ella y te acostabas en nuestra cama. Iba a decírtelo, objetó Rodrigo débilmente. Después de que todo estuviera listo con el restaurante, quería que el divorcio fuera lo mejor posible. ¿Divorcio? Adelaida sintió que se le doblaban las rodillas. ¿Ya has decidido que nos vamos a divorciar? ¿Qué otras opciones hay, Adelaida? Rodrigo preguntó cansado. Los dos somos infelices en este matrimonio. He encontrado al hombre con el que quiero estar. Tú mereces la oportunidad de hacer lo mismo. Oh, qué noble por tu parte. La amargura en su voz era palpable. Engañarme y aún así preocuparte por mi felicidad. Celina, que estaba cerca, intervino de repente. Creo que será mejor que me vaya. Le temblaba la voz y su rostro reflejaba una mezcla de miedo y vergüenza. Rodrigo, llámame cuando resuelvas esta situación. Se dio la vuelta para marcharse, pero Adelaida la agarró del brazo de repente. No, quédate.
La voz de Adelaida sonó inesperadamente tranquila. Ahora formas parte de esta historia, te guste o no. Celina miró impotente a Rodrigo, esperando que interviniera. Adelaida, suéltala, dijo Rodrigo con firmeza. Esto es entre nosotros. Oh, no. Adelaida negó con la cabeza. En el momento en que la trajiste a nuestras vidas, dejó de ser solo entre nosotros. Se volvió hacia Celina. Dime, chica, ¿te paga por las reuniones? Celina parecía sorprendida. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo puede? ¿Te paga el piso? ¿Te compra regalos? ¿Te promete un restaurante donde tú serás la chef? ¿No es eso un pago? Adelaida, basta. Rodrigo la agarró del hombro, intentando apartarla de Celina. Estás actuando como una loca. ¿Estoy loca? Adelaida se soltó de su agarre. Descubro que mi marido me ha estado engañando durante casi un año con una chica que tiene edad suficiente para ser su hija, que planea abandonarme, ¿y estoy loca? Rodrigo respiró hondo, claramente intentando calmarse. Mira, no hagamos esto afuera, bajo la lluvia, a la vista de todos. Bajó la voz. Vayamos a casa y hablemos de esto como adultos. Adelaida se rió, amargamente, sin alegría. ¿Como adultos? Me has mentido durante casi un año, Rodrigo. Mentiste a nuestra hija. ¿Y ahora quieres hablar como adultos? ¿Lo sabe Mireya? Preguntó Rodrigo tenso. No, Adelaida negó con la cabeza. Pero pronto lo sabrá. Se lo contaré todo, cada detalle de tu traición. El rostro de Rodrigo cambió, el miedo destellando en sus ojos. No hagas esto, Adelaida. Deja a Mireya fuera de esto. ¿Por qué? ¿Temes que vea tu verdadera cara? ¿A que descubra que su hermoso padre es en realidad un patético mentiroso que cambia a su mujer por una joven amante al primer síntoma de vejez? Rodrigo se puso pálido de ira. Basta, Adelaida. Estás empeorando las cosas para ti. ¿Peor? ¿Cómo puede ser peor? Adelaida sintió que algo en su interior por fin se rompía. Has arruinado todo lo que teníamos, todo lo que construimos juntos durante 27 años. Dejamos de construir nada juntos hace años, dijo Rodrigo en voz baja. Estabas demasiado ocupado con tu carrera para darte cuenta. Y tú estabas demasiado ocupada buscando un joven sustituto para intentar cambiar las cosas, ¿no? Rodrigo la agarró de repente por los hombros, acercando su cara a la de ella. Lo intenté, Adelaida. Durante años he intentado llegar a ti, pero siempre has estado demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado inmersa en tus problemas laborales. ¿Tienes idea de lo que es sentirse invisible en tu propia casa? ¿Y tienes idea de lo que es descubrir que el hombre al que has dedicado toda tu vida, el hombre con el que has tenido un hijo, el hombre con el que te casaste cuando solo tenías sueños para su restaurante, ese hombre te traicionó con la primera joven que le prestó atención? Las lágrimas corrieron por el rostro de Adelaida, mezclándose con la lluvia. Me rompiste el corazón, Rodrigo, y eso nunca te lo perdonaré. En ese momento, Celina, que había estado observando en silencio su altercado, intervino de repente. Rodrigo, por favor, vámonos de aquí. Esto se está personal. Adelaida se volvió hacia ella, con la furia ardiendo en sus ojos. ¿Personal? Es mi marido, el padre de mi hija. ¿Podría haber algo más personal? Era, dijo Rodrigo con repentina rigidez. Era tu marido. Después de hoy se acabó. Adelaida se quedó helada, atónita ante aquellas palabras pronunciadas con tan fría determinación. ¿Qué has dicho? He dicho que ya he tenido bastante, se enderezó Rodrigo, con cansancio y determinación en los ojos. Amo a Celina, quiero estar con ella, y tú te has convertido en una vieja gruñona y perpetuamente descontenta que solo sabe exigir y reprochar. La palabra «dein» azotó como una bofetada.
Adelaida retrocedió físicamente como si recibiera un golpe. Los ojos de Rodrigo brillaron con momentáneo remordimiento, pero no pudo retractarse de las palabras. La lluvia no cesaba. Asunción parecía llorar junto con Adelaida, que deambulaba lentamente por las calles mojadas, incapaz de ver el camino. Tras las crueles palabras de Rodrigo, se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás, sin escuchar lo que él gritaba tras ella. Algo se había roto dentro de ella, alguna cuerda importante sin la cual todo el instrumento era inútil. Empapada hasta los huesos, con el rímel corrido y el pelo pegado a la cara, caminó bajo el aguacero sin darse cuenta del frío ni de la hora. En un momento dado, Adelaida se detuvo, sin darse cuenta de a dónde iba. La calle no le resultaba familiar. Viejos edificios coloniales con fachadas destartaladas, pequeñas tiendas con las persianas bajadas, escasos transeúntes que se apresuraban a resguardarse de la lluvia. Adelaida sacó el teléfono del bolso, sorprendida de que aún funcionara. La pantalla indicaba casi las 8 de la tarde. Llevaba más de 2 horas deambulando por la ciudad después de dejar a Rodrigo y a su amante en la puerta del hotel. Al llamar a un taxi, Adelaida se dio cuenta de que tenía 7 llamadas perdidas de su marido. No hacía mucho, le habría devuelto la llamada de inmediato, preocupada por si hubiera ocurrido algo grave. Pero ahora simplemente borraba las notificaciones y pedía un coche. El taxi llegó 10 minutos después. El conductor, un hombre mayor de ojos amables, miró ansioso a la mujer empapada. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó abriendo la puerta. «No», respondió Adelaida con sinceridad entrando en el coche. «Pero no tiene por qué preocuparse. Lléveme a casa, por favor». Le dio la dirección y el taxista asintió con la cabeza. Durante todo el trayecto, echó miradas de preocupación a su extraña pasajera a través del espejo retrovisor, pero no hizo más preguntas. Adelaida agradeció el silencio. Ahora no podía hablar, no podía explicarse. Una tormenta de emociones se desató en su interior. Dolor, rabia, humillación, desesperación. Llegaron a casa de Adelaida media hora más tarde. El taxi se detuvo ante una verja que les resultó familiar y tras la cual pudieron ver la casa de 2 plantas que Rodrigo y ella habían construido hacía 15 años. No había luces en las ventanas. Al parecer su marido aún no había regresado. O tal vez no tenía intención de volver después de su escándalo fuera del hotel. «Hemos llegado, señora», dijo el taxista en voz baja, volviéndose hacia ella. Adelaida se sintió como si se hubiera despertado de un profundo sueño. Buscó su cartera en el bolso, pero el taxista negó con la cabeza. «No hace falta, solo cuídate, ¿vale?». Adelaida asintió agradecida, sintiendo que las lágrimas volvían a aflorar a sus ojos ante aquel simple gesto humano. Salió del coche y el taxi se marchó, dejándola sola bajo la lluvia menguante frente a la casa que le había parecido una fortaleza incluso por la mañana, pero que ahora parecía ajena y fría. Abriendo la puerta con la llave, Adelaida entró en la silenciosa casa. El olor familiar, una mezcla de ambientador floral, muebles de madera y el sutil aroma a vainilla que Rodrigo utilizaba para sus experimentos culinarios, le pareció de repente fuera de lugar, falso, como el decorado de un teatro. Encendió la luz del pasillo, se quitó la chaqueta mojada y los zapatos, dejándolos sobre la alfombra junto a la puerta. Un escalofrío recorrió su cuerpo, mezcla de frío y agotamiento nervioso. Era necesario ponerse ropa seca, pero Adelaida no se atrevía a subir al dormitorio que había compartido con Rodrigo durante tantos años. En lugar de eso, se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso lleno de vino tinto de una botella abierta y se lo bebió de un trago, incapaz de saborearlo. Luego, como con el piloto automático, volvió al pasillo, sacó el teléfono del bolso y marcó el número de su hija. Llamó sin pensar en el momento ni en la importancia, impulsada por un deseo: oír su propia voz, la voz de la única persona en la que confiaba incondicionalmente. «¿Mamá?»,
Mireya contestó después de la tercera señal con un tono de sorpresa. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, volvió a responder Adelaida con sinceridad, igual que antes había contestado al taxista. Mireya, yo necesito hablar contigo. Es importante. Me estás asustando. ¿Le pasa algo a papá? ¿Un accidente? Adelaide sonrió amargamente. ¿Un accidente? Sí, podría llamarse así. Un accidente, el colapso de un matrimonio que ella creía inquebrantable. A tu padre no le pasa nada. Físicamente, al menos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Mireya, ¿puedes venir? Hoy mismo. ¿Hoy? La sorpresa en la voz de su hija fue sustituida por ansiedad. Mamá, son casi las 9 de la noche y mañana tenemos una presentación importante en el trabajo. Por favor, la voz de Adelaida tembló. No te lo pediría si no fuera realmente importante. Hubo una pausa, y Adelaida pudo oír a Mireya tecleando algo, probablemente un mensaje para un colega o jefe. De acuerdo, dijo finalmente. Me voy dentro de media hora. Estaré en tu casa en unas 4 horas, si las carreteras no han sido arrasadas por esta maldita lluvia. Gracias, querida. Sintió una oleada de gratitud. Conduce con cuidado, por favor. Por supuesto. Mientras tanto, ¿por qué no me cuentas qué ha pasado? No. Adelaida negó con la cabeza, aunque su hija no podía verla. Por teléfono, no. Cuando llegues. Después de despedirse de su hija, Adelaida se obligó a subir al primer piso. Necesitaba una ducha caliente y cambiarse de ropa. Necesitaba preparar su conversación con Mireya. Tenía que decidir qué hacer a continuación. El dormitorio la recibió con silencio y penumbra. Adelaida encendió la luz de noche junto a la cama, evitando una luz demasiado brillante. No quería ver la habitación con todo detalle. Las fotos de ella y Rodrigo en las paredes, las cosas de él en la mesilla de noche, la almohada de él junto a la de ella. La ducha ayudó a eliminar la suciedad física, pero no pudo eliminar los sentimientos de humillación y traición. De pie bajo los chorros de agua caliente, Adelaida lloró sin vergüenza, permitiéndose desahogar el dolor que había reprimido en la calle delante de Rodrigo y su amante. Lloró por los años que había pasado con el hombre que tan fácilmente había arruinado su vida en común. Lloró por la confianza que había roto. Lloró por el futuro que ahora le parecía tan incierto y aterrador. Al salir de la ducha, Adelaida se envolvió en una bata de felpa y se sentó en el borde de la cama, con la mirada perdida en el vacío. Los pensamientos de su cabeza eran confusos, los escenarios del futuro se sucedían, uno más oscuro que el otro. No se dio cuenta de que pasaba el tiempo y solo se despertó con el sonido de la llave al girar en la cerradura. Su corazón se aceleró. Rodrigo. No estaba preparada para enfrentarse a él ahora. No estaba preparada para otra confrontación, nuevas acusaciones y excusas. Pero en lugar de los pasos pesados de su marido, oyó el andar ligero de su hija y su voz ansiosa. «¿Mamá? ¿Estás en casa?» Adelaida exhaló aliviada. Mireya había llegado antes de lo esperado y, al parecer, Rodrigo aún no había regresado. O tal vez no tenía intención de volver. «Estoy arriba, cariño», respondió, levantándose y ajustándose el cinturón de la bata. Mireya subió rápidamente las escaleras y apareció en la puerta del dormitorio. Su rostro expresaba una preocupación extrema, que no hizo más que aumentar cuando vio a su madre, con los ojos hinchados por las lágrimas, en bata y con el pelo mojado. «Mamá, ¿qué te pasa? Me estás asustando». Adelaida hizo un gesto a su hija para que se sentara a su lado en la cama. «Hoy he visto a tu padre», empezó, intentando que no le temblara la voz. «Con otra mujer, una mujer joven. Salían del hotel El Gral». Mireya frunció el ceño sin comprender del todo. «Entonces, quizá era una reunión de negocios. Ya sabes que suele reunirse con proveedores, inversores». «Una reunión de negocios», sonrió Adelaida con amargura. «En un hotel de 5 estrellas.
con una mujer que tiene edad para ser su hija, con una mujer a la que le manchó el cuello con carmín. Mireya se puso pálida, empezando a darse cuenta. ¿Estás segura? ¿Podría ser algún tipo de malentendido? Hablé personalmente con los dos. Adelaida miró a su hija directamente a los ojos. Tu padre ha confesado. Lleva viéndola casi un año. Se llama Celina. Tiene 22 años. Mireya, atónita, se tapó la boca con la mano. ¿22? Pero eso es... No le salían las palabras. 2 años más joven que tú, terminó Adelaida por ella. Sí, así es exactamente como reaccioné. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Mireya parecía totalmente confundida, como si de repente se le hubiera ido el suelo bajo los pies. Papá siempre parecía tan... leal. Solía decir que tú y mamá eran modelos a seguir, que teníais el matrimonio perfecto. Yo también lo creía, dijo Adelaide en voz baja. Durante 27 años lo pensé. ¿Y ahora qué? Mireya tomó la mano de su madre entre las suyas. ¿Qué ha dicho? ¿Va a ir con ella? Adelaida respiró hondo, preparándose para decir toda la verdad. Dijo que la ama, que quiere estar con ella, que planea abrir un restaurante para ella. ¿Un restaurante? Mireya parpadeó incomprensiblemente. ¿Ese segundo restaurante del que me habló? Sí, asintió Adelaida. Todo este tiempo nos ha estado mintiendo a las dos. No había ningún nuevo negocio para la familia. Solo había un plan para empezar una nueva vida con una joven amante. Mireya se levantó de un salto, con el rostro contorsionado por la ira. No puedo creerlo. ¿Cómo ha podido? Después de todo lo que habéis pasado juntos, después de todos estos años. Me llamó vieja, añadió Adelaida en voz baja mirando al suelo. Dijo que había dejado de verle como un hombre, que Celina lo ve no solo por lo que fue, sino por lo que podría llegar a ser. Mireya se quedó helada, impactada por aquellas palabras. ¿De verdad dijo eso? ¿Papá dijo eso? ¿A ti? Adelaida solo asintió, sintiendo que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. Mireya se arrodilló frente a su madre mirándola a la cara. Mamá, no tenía derecho a decir eso. Eres una mujer preciosa, inteligente, fuerte y hermosa. Él es un viejo si no es capaz de ver lo que tiene. Adelaida sonrió débilmente a través de sus lágrimas, agradecida por el apoyo de su hija. Gracias, querida, pero el hecho es que tu padre ha elegido una vida diferente, una vida sin mí. ¿Y qué vas a hacer tú? Mireya apretó más fuerte las manos de su madre. ¿Vas a pedir el divorcio? No lo sé, respondió Adelaida con sinceridad. Ahora mismo no puedo pensar en ello. Es demasiado doloroso, demasiado inesperado, aunque probablemente no debería serlo. Hacía tiempo que sospechaba algo así. Mireya se levantó y empezó a pasearse por la habitación, claramente agitada y enfadada. Voy a llamarle, ahora mismo. Quiero oír lo que tiene que decirme. No, intentó detenerla Adelaida. Mireya, este es un problema de mi padre y mío. No deberías involucrarte. También son mis problemas, objetó Mireya, sacando ya su teléfono. Tú eres mi familia, la única familia, y si cree que puede echarte de su vida después de todos estos años y sustituirte por algún ligue joven, está muy equivocado. Adelaida quiso objetar, pero en ese momento la puerta principal volvió a cerrarse de golpe en el piso de abajo. Ambas mujeres se quedaron inmóviles, escuchando. Los fuertes pasos en la escalera no dejaban lugar a dudas. Rodrigo había vuelto a casa. Apareció en la puerta del dormitorio, empapado, despeinado, con una expresión de sorpresa y recelo en el rostro al ver a su hija. «Mireya, ¿qué haces aquí?» «Mamá me llamó», respondió ella fríamente cruzando los brazos sobre el pecho. «Y me lo ha contado todo». Rodrigo lanzó una rápida mirada a Adelaida. El reproche se leía en sus ojos. «Te pedí que la dejaras al margen. Y yo te pedí que no me engañaras.
replicó Adelaida enderezándose. Pero no siempre conseguimos lo que pedimos, ¿verdad? Rodrigo suspiró pesadamente, pasándose una mano por el pelo mojado. Mireya, esta es una situación complicada entre adultos. No deberías tomar partido. ¿De verdad, papá? Mireya miró a su padre con indisimulada decepción. ¿Engañas a mamá con una mujer más joven que yo y crees que voy a permanecer neutral? No entiendes toda la situación. Rodrigo dio un paso hacia la habitación, pero Mireya levantó la mano, deteniéndolo. Oh, lo entiendo perfectamente. Has conocido a una chica joven que te mira con ojos de admiración, te piropea, te hace sentir joven y deseable. Y por eso estás dispuesto a tirar por la borda 27 años de matrimonio. 27 años, papá. No es tan sencillo. Rodrigo intentó hablar con calma, pero se notaba la tensión en su voz. Tu mamá y yo no hemos sido felices juntos durante mucho tiempo. Era cuestión de tiempo. No te creo, Mireya negó con la cabeza. Estuve aquí la semana pasada. Parecíais una pareja normal, con problemas, sí, pero no al borde del divorcio. Porque tu padre es un gran actor, intervino Adelaida, poniéndose de pie junto a su hija. Lleva un año mintiéndome, Mireya. Nos mintió a las dos. No quería hacer daño. Rodrigo parecía realmente cansado y agotado. Sobre todo a ti, Mireya. Debes saber que esto no afectará en nada mi amor por ti. Siempre serás mi princesa. No te atrevas, Mireya dio un paso atrás. No te atrevas a usar esos apodos infantiles ahora. No soy tu princesa. Soy una mujer adulta que ve que su padre es un mentiroso y un traidor. Aquellas palabras parecieron golpear físicamente a Rodrigo. Se puso pálido y el dolor apareció en sus ojos. Mireya, por favor, sigo siendo tu padre. Un padre que me enseñó que la lealtad y la honestidad eran las cualidades más importantes en una relación. La voz de Mireya tembló de rabia. Y todo este tiempo él mismo ha estado viviendo una doble vida. ¿Cómo has podido, papá? ¿Cómo has podido hacerle esto a mamá? ¿A nosotros? Rodrigo bajó los ojos sin encontrar respuesta. El silencio en la habitación se hacía pesado, casi palpable. Finalmente volvió a levantar la vista, pero ahora leyó determinación en su mirada. Me doy cuenta de que los dos estáis enfadados conmigo ahora mismo, y tenéis derecho a estarlo, pero no me disculparé por encontrar la felicidad. Durante demasiado tiempo he vivido lo que creía correcto, por mi familia, por ti, Mireya, por el restaurante, siempre para alguien más, nunca para mí mismo. Oh, pobre infeliz, comentó Adelaida con sarcasmo. Tan sacrificado, tan desinteresado. Recuérdame otra vez, ¿quién pagaba las facturas mientras tú pasabas 10 años intentando rentabilizar tu restaurante? ¿Quién rechazó la oferta de trabajo en Buenos Aires porque no querías dejar Asunción? ¿Quién te apoyó en todos tus emprendimientos, incluso en los más locos? Te agradezco todo lo que has hecho, dijo Rodrigo en voz baja pero firme. Y espero que con el tiempo podamos seguir siendo amigos, por el bien de Mireya, sino por el nuestro. ¿Amigos? Adelaida rió, pero esa risa estaba llena de amargura. Después de que me llamaras vieja, después de que me traicionaras con la primera jovencita que te hizo caso, ¿de verdad crees que eso es posible? Mamá tiene razón, intervino Mireya. No puedes esperar que siga siendo tu compañera después de todo esto, y no esperes que haga el papel de hija feliz en tus cenas familiares con la nueva mujer. Rodrigo parecía como si cada palabra le golpeara físicamente. Se hundió en el borde de la cama, rodeándose la cabeza con los brazos. No quería que acabara así, murmuró. Yo solo quería ser feliz. A costa de nuestra felicidad, señaló Mireya con rigidez. Rodrigo levantó una mirada hacia ella, llena de dolor y cansancio. No, no a costa de vuestra felicidad. Esperaba que todos pudiéramos encontrar nuevos caminos hacia la felicidad. Que tú lo entenderías, Mireya.
que tú, Adelaida, fueras capaz de dejarlo ir y seguir adelante, que pudiéramos crear una nueva forma de familia sin destruir lo bueno que teníamos. Tú misma lo destruiste todo cuando empezaste a mentir. Adelaida se acercó a la ventana, mirando la lluvia menguante. Cuando empezaste a ver a esa chica a mis espaldas, cuando decidió que tus deseos eran más importantes que todo lo que habíamos construido juntos. Rodrigo miró a su mujer en silencio. Parecía que solo ahora se daba cuenta del alcance de la destrucción que había causado. ¿Y ahora qué?, preguntó al fin. ¿Qué quieres, Adelaida? Quiero que te vayas, respondió ella sin volverse. Hoy mismo, ahora mismo, recoge tus cosas y vete. Rodrigo asintió lentamente, aceptando esta decisión sin objeciones. Contrataré a un abogado para que se encargue de las formalidades del divorcio, dijo levantándose. No complicaré el proceso, te lo prometo. Tendrás una parte justa de todo lo que hemos ganado juntos. ¡Qué honorable! Adelaida se volvió finalmente hacia él. Pero no necesito tu caridad. Tengo mi propio abogado, y él se encargará de que reciba todo lo que me corresponde. Rodrigo volvió a asentir, y luego se volvió hacia su hija. Mireya, espero que con el tiempo seas capaz, si no de perdonar, al menos de comprenderme. No cuentes con ello, respondió ella con frialdad. Ahora veo ante mí a un extraño, no al padre que he conocido y amado toda mi vida. El dolor en los ojos de Rodrigo aumentó aún más, pero no discutió. En su lugar, se dirigió en silencio al armario y sacó una gran bolsa de viaje, empezando a meter en ella lo esencial. Adelaida y Mireya salieron del dormitorio y se dirigieron al salón. Ninguna de las dos quería ver cómo Rodrigo metía su vida en una bolsa, preparándose para abandonar el hogar que habían compartido durante tantos años. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Mireya en voz baja mientras se sentaban en el sofá del salón. No lo sé, respondió Adelaida con sinceridad. Es como si estuviera entumecida. No puedo creer que esto esté pasando de verdad. Hace solo unas horas tenía un marido, una familia, confianza en el futuro. Y ahora... No terminó la frase, mirando fijamente el espacio frente a ella. Ahora tienes la oportunidad de empezar una nueva vida. Mireya tomó la mano de su madre entre las suyas. Una vida sin mentiras, sin un hombre que no apreciaba lo que tenía. Eso es fácil de decir. Adelaida sonrió débilmente. Tengo 45 años, Mireya. He pasado la mayor parte de mi vida adulta con tu padre. No sé vivir sola. Aprenderás, dijo Mireya con firmeza. Y no estarás sola. Me tienes a mí. Tienes amigos, compañeros. Eres fuerte, mamá. Más fuerte de lo que crees.